Bueno, les prometí que íbamos a tener un invitado lujoso. No sé si lujoso o él es un lujo. No sé qué es lo que le va a caer menos mal Ninguna de las dos. a un hombre tan sencillo. No, bueno, sí, yo tengo derecho a decirte que para nosotros es un lujo que estés acá y compartir el escenario de este pensamiento, de esta conversación acerca del pensamiento hoy y de la situación que estamos pasando en nuestro país y en América Latina, con Pablo Yonto. Pablo Yonto, periodista, abogado, especialista en temas de derechos humanos y en los juicios por la verdad y en tratamiento de el lado más complejo, más oscuro, por escondido, de lo que tiene que ver con la lucha por la reivindicación de las luchas de los 70 por un lado, pero fundamentalmente del derecho a haber sido juzgados en los años 70 y no desapariciones, torturas y todo lo demás. Además, les cuento, él ha participado en muchos juicios importantes que tienen que ver con la complicidad también de los empresarios en la entrega de obreros a la Junta Militar. Así que son muchos los temas. ¿Cómo te va? Primero te digo hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, un gustazo. ¿Cómo estar acá. estás? ¿Todo bien? Bien, De vacaciones, así que te agradezco vacaciones, el triple que llaman estés aquí. Los abogados y abogadas de feria, decimos. De abogados de están, claro. En enero es la feria. Claro. Salimos a comprar en la feria manzanas, peras. Y en la feria de los abogados les amparon un decreto, el 941, que supongo que a los abogados de derechos humanos esto les tiene que haber impactado sobremanera, más si tienen un pasado periodístico, más si saben que uno de los enemigos elegidos son los periodistas. Decreto 941, modificación de la CIDE con atribuciones extraordinarias que hasta este momento, por lo menos no sé si desconocíamos o si no las tenía, pero no estaban blanqueadas de tal manera, y llevándose puesta una ley, además, que es la ley de inteligencia interior. Sí, cada vez que hay un decreto o sale una ley con este gobierno, por supuesto que la primera sensación es, otra más, y otra más, y otra más. Y la segunda, para muchos de nosotros, es empezar a pensar cómo dar vuelta a eso cuando se recupere, ya no sé cómo decirlo, pero bueno, lo que estamos pensando creo que muchos y muchas, que es, bueno, cuando se recupere el poder para, Claro. no solo para un gobierno popular, para las mayorías, sin duda, pero va a ser largo el camino de la recuperación, va a ser largo el camino de la recuperación porque no solo es el desastre económico que están dejando, es mucho más que eso, y la reconstrucción de toda la legislación es todo un tema, porque no se va a poder hacer en un día, No. porque hay que empezar a sacar leyes y a terminar con esta barbarie, ¿no? Entre ellas este tema de la CIDE. Nosotros bueno, nosotros desde el lado ideológico, no sé, digo, si seremos nosotros los que podremos verlo, pero nos toca esa reconstrucción, pero lo que ellos están haciendo es reconstruir el escenario ideológico y de herramientas técnicas y jurídicas del proceso militar. Sí, mucho de la dictadura, por supuesto el plan económico lo primero, ¿no? Si hay algo muy parecido al plan de la dictadura es este. Hay algunos que dicen, no, esto es más parecido al menemismo. No, esto es, cuando vas viendo punto por punto, sí, esto es mucho más parecido a lo de la dictadura. Inclusive hay algunos aspectos de la dictadura que fueron más benévolos. Más laxos. No rompieron tanto. O sea, nunca blanquearon la posibilidad de que la CIDE detuviera a gente. Por ejemplo. Bueno, más allá de que hacían lo hacían de facto, pero lo que digo es, ahora, si eso te sucediera, si eso me sucediera, el tipo me diría, yo estoy amparado por el decreto 941. Sí, el año pasado hablábamos también en una reunión de abogados abogados y abogadas sobre este tema de lo que va a significar la reconstrucción jurídica de todo lo perdido, que va a haber que hacer una ley ómnibus para que se vote en los primeros días. Igual. Para recomponer todo, ¿no? Total, tenemos el precedente. Lo que estas bestias hicieron con la llamada ley base, bueno, ahora va a haber que ir pensando en una ley, hay que ponerle un nombre
en serio, pero es terrible. Pero hay que empezar a pensar, digo, esa ley, esto que acabas de decir me abre una puerta de pensamiento. Hay que empezar a hacerla ahora. O sea, sí, frente a cada desmadre, una reacción positiva, por decirlo de alguna manera, e ir buscando las puertas, porque nada, lo que hizo Sturzenegger al revés. Sturzenegger tuvo como 5 o 6 años, dice él, desde el tiempo que fue... Sí, hay que hacer ley laboral de nuevo, hay que hacer leyes económicas de nuevo, hay que hacer leyes políticas, bueno, hay que hacer... La patria de vuelta. Un país de nuevo. Pero bueno, yo confío en que esto se termina y se termina de la manera democrática que conocemos, que es con el voto. Espero que no ocurran tragedias, ¿no? Creo que es lo que estamos esperando todos, porque todos hemos sufrido lo que han sido los episodios del 2001, con gente que terminó mal o que terminó muerta. Es que los muertos los ponemos siempre al mismo lado. Sí. Pero bueno, tengo esperanza en que la reacción popular venga por el lado de los votos lo más pronto posible. Lo más pronto posible es obviamente la próxima elección. La del 27. Esto se termine. Y te voy a meter en un tema que no tenía nada que ver ahora, porque realmente quiero que nos expliques los alcances de la 941, pero si estamos hablando de esperanzas para el 27, a mí me preocupa tanta aparición del señor Dante Gebel. No sé, a mí me parece que nosotros tenemos una base. Cuando digo nosotros es lo que algunos llaman más elegantemente el campo popular, pero bueno, yo siempre tengo esperanzas en que quienes han votado desde el 2003 en adelante, más o menos coherentemente, más o menos repetidamente, expresiones que tenían que ver con el progresismo, el mejor peronismo, la izquierda, que sepamos, el mejor radicalismo. El mejor radicalismo. Bueno, que sepamos convencer a jóvenes, que sepamos convencer a votantes de Milei y que logremos esa mayoría, que no va a ser un 70%, seguro, va a ser una mayoría bastante peleada, y que sobre todo a quienes elijamos sean realmente muy distintos a los que elegimos antes, o que votamos antes. Tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, tienen que ser muy distintos a Scioli, tienen que ser muy distintos a Sergio Massa. Sí, claro. Y bueno, esperemos, no sé si los nombres serán los que están ahora. Pero no muy distinto si puede ser un Dante Gebel. No, yo creo que él va a ser la expresión de lo que en los últimos años, o la última década acá se lo llamó como la tercera vía. El outsider. Sí, no, o sea, no creo que un outsider más limpito es no creo que terminemos haciendo una alianza. yo tampoco, pero el otro día vi un lanzamiento de no me acuerdo el nombre ahora, el lanzamiento de un movimiento donde en la mesa estaban sentados Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, había un montón de gente del peronismo, había gente de filo kirchnerista, había gente, incluso alguno disidente de La Libertad Avanza. Había un montón de gente, digamos, ahí mucha. No me puedo acordar el nombre ahora porque no era el tema de conversación para nosotros en este momento, pero surgió por lo que dijiste del 27. Y entonces decía que estaban construyendo la posibilidad de una candidatura de Dante Gebel. Bueno, otro día lo vamos a charlar. A mí me preocupa sobre todo realmente la carga ideológica detrás. No tengo un problema porque sea evangelista, sino tengo un problema porque en algunas cuestiones volveríamos a retroceder, digo, de conquistas, que hoy nos están animando a tocar. Bueno, no sé si no se animan, pero no están en el tapete. El aborto, por ejemplo. La opción nuestra creo que tiene que ser muy clara, y si es Kicillof, yo no creo que Kicillof termine ni pactando con este Dante, ni pactando, no sé. No me imagino a Kicillof haciendo alianzas de las que se hicieron en los últimos años que no fueron buenas. Pero yo tampoco. Eso es simplemente un deseo. No, es un deseo, yo tengo el mismo, y además de tener el mismo deseo, en Kicillof y en cualquier persona que
digamos, que me merezca el respeto de trayectoria. Pero en Kicillof quiero ahora el micrófono decir que en nombre del periodismo que trata de hacer las cosas con honestidad, le pido 1000 disculpas por el libelo del pasado domingo, donde se metieron con su vida privada de una manera tan espantosa y tan ignominiosa, sobre todo viniendo de gente que en algún momento transitó otros caminos. Entonces, no voy a nombrar al periodista, solamente si te llega Axel, sabelo, hay un montón de periodistas que creemos que eso no es hacer periodismo, es hacer libelo. ¿De qué se trata la ley esta? Fundamentalmente, ¿por qué aparece el decreto 941? ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué espacio viene a cubrir? ¿Es un globo de ensayo? ¿Es billutería para distraer? Hay un convencimiento que tienen del otro lado de que que en todos los países, incluida la Argentina, esta figura del narcoterrorismo, comunismo, es el gran monstruo a destruir. Y están usando todas las herramientas, todas, legales, no legales, para arrastrar a mucha gente a que se convenza de eso. Creo que lo que ocurrió el sábado es una muestra, o sea, a mí me impacta como periodista la cantidad de periodistas que están utilizando esa denominación, sean de ellos o sean nuestros, para repetir las palabras malditas que entran, ¿no? Esto de narcoterrorismo, porque implica meterte en el narco y meterte en el terrorismo, ¿no? Es decir, ellos no están diciendo estamos combatiendo a los más peligrosos delincuentes narcotraficantes, ¿no? Están metiendo el narcoterrorismo. Y en el narcoterrorismo entra todo, va a entrar todo, y están tratando de que entre todo. Y este decreto, más la cantidad de cambios en la legislación, más la repetición de eso por los medios de comunicación hegemónicos, la verdad que preocupa, porque cuando los medios dicen eso, hay un sector de la sociedad que empieza a mezclarse con ese lenguaje, y entonces mañana van a empezar las delaciones, ¿no? El que va a delatar a alguien en el barrio o en el laburo bajo el título de me parece que es narcoterrorista o me parece que anda con los narcoterroristas. Me preocupa mucho, ¿no? Pues sobre todo Bullrich tiene esa enfermedad en la cabeza, ¿no? Está colgada con esta cuestión de el narcoterrorismo y el narcoterrorismo, y toda la legislación que han modificado apunta a eso, ¿no? A esa construcción de la figura del narcoterrorista que en algún momento va a volver a ser el terrorista. Y esto, con la experiencia que tenemos nosotros, la sociedad argentina fue llevada a eso, porque yo no me olvido el tema del rol que cumplimos como sociedad civil frente al discurso del terrorismo, de la subversión, y eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad y a lo peor de todo, que fue cierro los ojos, sacame por favor de encima el problema del terrorismo, sacame por favor de encima, como ahora, el problema del narcoterrorismo, no me importa cómo, yo miro para otro lado, resolveme este problema, ¿no? Y que la sociedad termine Sí, lo que pasa es que cada vez es más grosero la Sí. solución. Digo, antes por lo menos usaban sicarios, que eran la Junta Militar. Claro, entonces, ahora es atendido por sus dueños directamente. sí. Digo, no se confían más en los brazos locales, sino que vienen directamente atendidos por sus dueños, ¿no? Sí. Digo, haber entrado en un Y de país hecho de esa Milei manera. lo dijo hace pocas horas con el tema de Petro, ¿no? O sea, ya le empiezan a decir a Sí. Petro, entonces, repetido eso, bueno, es la justificación No, y es terrible, para que mañana le entren a Colombia. es terrible en sentido común cómo se instala, ¿no? Porque vos escuchás periodistas, algunos ni les sé el nombre, periodistas que 2 minutos antes estaban hablando de MasterChef o están hablando de Wanda Nara o lo que sea, entonces toman ese tema así con una liviandad absoluta y dicen, che, ¿vos te parece que ahora sigue Petro? No, como quien está hablando de la eliminación de un cocinero en MasterChef.
Y esto es lo Sí. que genera esa simbiosis de sentido común, trivial, todo, ¿no? Trivialización, absoluta frivolización de todo. No les permite pensar en profundidad, me ¿Y vos, parece. vos ves C5N? Sí, ¿No te preocupa? sí. Me, Veo todo yo, me preocupa mucho. veo todo. Todo lo demás me preocupa, pero C5N me preocupa muchísimo Sí, más. En estas horas me preocupa sí, muchísimo más, sí, sí, ¿no? Que hayan comprado todo esto sí. y es terrible, Sí, porque porque el foco debería estar puesto, decime si me equivoco, porque el foco debería estar puesto en la acción llevada a cabo por un poderoso contra otro pueblo. Que si Maduro te cae bien o no te cae bien está fuera de discusión. Que si, suponete que era un señor que hacía negocios con los narcotraficantes y que se hacía millonario y que entonces el pueblo se moría de hambre. ¿Quién te habilita a ser el gendarme que me vengas a salvar de esa circunstancia? Que se cuide el culo, dice Petro, porque él tiene cocinas de cocaína en su país. Y entonces nosotros vamos a mandar con la policía a detenerlo. No, ahora con ese criterio, todo lo que hay hoy de narcotráfico en la Argentina, la responsabilidad, porque la acusación es a Maduro, parece ser, por lo que estamos leyendo, parece ser lo de permitir, tolerar que entonces cualquier presidente en la Argentina podría ser acusado de lo mismo, ¿no? Bueno, acá empezando por Milei. cuántas cocinas hay y Empezando cuánto, por Milei. Milei empezando con por su Milei. problema con Machado, ¿no? Y Seguro. todas estas cuestiones, el señor pelado que no aparece más y toda esta historia. Yo digo, lo que me parece muy absurdo y llevado incluso a planos casi familiares y locales, me refiero a en tu casa, porque vos podés permitir que alguien venga y te intervenga la economía de tu casa porque vos la estás llevando mal, no sé. Digo, me parece que lo que no te das cuenta es todo lo que entregás por una supuesta tranquilidad, que además no es tal. Es como todos votaron porque Trump les había ofrecido un montón de dinero que no llegó. Pero además lo hacen en nombre de la defensa de los derechos humanos y lo hace un país que si en algo se caracteriza es en violar los derechos humanos, ¿no? Pero además, un país entre otras cosas, es consumidor y además porque hoy está hablando Marcos Rubio, cada vez que habla Marcos Rubio le preguntan sobre el tema y el tipo de lo que habla es de petróleo. Ujú. Habla de las empresas petroleras y además habla de Cuba y que como que podría ser el próximo paso, porque además, yo el otro día también en una discusión decían a Cuba no le importa a nadie porque no es dinero. No, Cuba simbólicamente es la joya de la corona para este tipo de cabeza. O sea, caído Maduro, Venezuela, el chavismo, como lo quieran poner, habiendo intervenido ahí, decir vamos a liberar Cuba, y entonces gente progresista te decía, no, lo que pasa es que si a Cuba le sacan el bloqueo, es una mina de oro turística. Le digo, chicos, estamos hablando de Batista con esa cabeza, ¿no? Ujú. Y son de los nuestros. ¿Qué pasó, Pablo? Explícame. A No, no, ver, ayúdame. no me pidas esa respuesta. No, creo que nos tocó vivir un buen momento hace unos años, hace un par de décadas. Nos toca vivir este mal momento, pero estoy convencido de que vamos a salir. Pero no porque sí, no por esa cosa estúpida del optimismo Militante, no. militante, sino porque yo creo que tenemos la verdad. Yo creo que tenemos la verdad de los hechos y la verdad de los hechos sí se impone siempre. El tema es los tiempos, ¿no? Uno quiere que sea ya y no va a ser ya. Eso también tenemos No. que aprenderlo de los golpes recibidos, no va a ser ya, va a llevar unos años, ¿Y cómo seguramente convivir? lo veremos nosotros todavía. Vamos todavía. Todavía Pero algo cómo, veremos, van pero a ver cómo más nuestros convivir, hijos y cómo no. convivir con, vos sabés que a mí me pasaba, yo soy contra todo pronóstico, porque no lo parezco, soy muy tolerante a la hora, no es la palabra, no es tolerante, muy minuciosa a la hora de mirar los medios, los miro a todos. Ujú.
Hacemos lo mismo. No me privo de nada, ¿viste? Miro todo porque quiero saber por dónde viene. Bueno, la saturación que tuve el otro día me llevó de la derecha a la izquierda, de arriba a abajo. Me puse 3 películas al hilo porque no pude tolerar la forma en que se estaba tratando el tema, con el foco puesto en cualquier otro lugar, menos en, acá hay un señor que vino y se arrogó derechos que nadie le pidió que los tenga. Va, se lo pidió Corina Machado. Y encima dijo que Corina Machado no sirve para presidenta. No pude con eso. Yo hago lo mismo que vos, lo tolero y pienso en esta cuestión dicha al comienzo de todo lo que va a haber que reconstruir Ajá. desde lo jurídico, todo lo que vamos a también que tener que reconstruir desde lo comunicacional, ¿no? Y la cultura. Porque ahí, bueno, se hizo lo posible, no era una batalla fácil, pero la construcción de un periodismo distinto también fue uno de los objetivos no logrados. Absolutamente. Y creo que hay nombres y apellidos que cumplieron un ciclo o pensábamos que eran de una manera y resultaron de otra, y yo creo que ojalá que aparezca una nueva generación de periodistas del lado del campo popular que haga mejor las cosas que lo que está haciendo hoy el periodismo, no todo el periodismo del campo popular, sino Una parte el importante. sector del periodismo del campo popular que está en los medios de mayor penetración, Totalmente. que sigue siendo la televisión sin duda. Sí. Y te pregunté esto de C5N porque me duele mucho lo de C5N, me duele mucho. Sí. Debería ser el medio que tendría que estar contando un montón de cosas sobre Venezuela. Y sobre el pueblo venezolano, sobre lo que se logró en Venezuela, si quieren criticando lo que haya que criticar, pero no puede ser que estén Por ejemplo, utilizando términos como la detención de Maduro. claro, no es la detención de Maduro, es flaco. una incursión. Es el secuestro de Maduro. Es una incursión. Maduro fue secuestrado, fue privado de su libertad. Y después podemos ver todo lo que está digo, yo entraba y salía de las películas. O sea, veía una película y dije, vamos a ver qué pasa. Y volvía a salir. Y en una de las entradas y salidas de las películas de misterio que veía, escucho que estaban hablando ya del tema, y bueno, sí, es un poco raro todo, pero del tema de cómo seguían determinados sectores del gobierno de Maduro, van a seguir al frente. Entonces se habla ya de un arreglo, de una cuestión consensuada, entregamos a Maduro, pero seguimos con los demás. Entonces, el tiempo, estamos en la cresta de la hora, es muy difícil en este momento evaluar un montón de cosas. Lo que es certero y claro es que nadie puede entrar a otro país, llevarse un presidente y decirle yo te voy a ordenar gobierno hasta que ustedes crezcan. Bombardear, matar gente. Eso es lo que es. Después todo lo demás es conversable, investigable, dudable. Sin haber sido agredido. Además. Sin haber sido agredido, porque podemos discutir las intervenciones cuando hay agresiones, ¿no? Cuando hay agresiones militares y vos tenés que dar una respuesta militar o una respuesta defensiva. Acá no hubo agresión de Venezuela de ningún tipo a Estados Unidos. No hubo agresión a ciudadanos estadounidenses. ¿Qué va a haber agresiones de un señor que me cambia la Navidad nada más que para decir que tiene Navidad propia? Digo, ni siquiera en ese marco se movía. Hubo, y esto también es lo preocupante, cómo mostraban algunos medios que supuestamente son nuestros, el tema de los asesinatos en el mar de lanchas, que no me importa lo que tengan, pero esa no es la manera que la humanidad eligió para hace siglos corregir delitos. Hace siglos. Porque si el narcotráfico es un delito en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, así no. Porque volvemos a lo nuestro. Si en algún momento hubo acciones que pudieron haber sido factibles de ser llevadas a juicio, lo que no cabía era la desaparición. Ni ¿verdad? la desaparición, ni la tortura. Ni la tortura, ni todo nada, lo demás. Nada. Entonces, estamos diciendo que estamos cada vez en un mundo más alejado de la justicia. Sí, sin dudas. Y esto... Como abogado, ¿qué se siente? Una pena enorme, a veces cierta
bueno, por lo menos satisfacción de escuchar algunas voces que parecía que no se iban a pronunciar en este sentido y se pronuncian. Hace un rato estábamos hablando de lo que había dicho una expresión europea de la derecha europea, pero bueno, parece que ahí ha quedado un poquito más de criterio en el cerebro que en algunos países latinoamericanos. ¿No? Pero bueno, uno se sorprendía en la época de la dictadura de escuchar barbaridades. Bueno, hoy algunas de esas se están repitiendo y ojalá que no sé, que aparezcan los líderes internacionales también, ¿no? También. Que nos den un poco de luz. Que nos den un poco de oxígeno. No sé si será Lula, no sé si será algún europeo, pero bueno. No sé si no será el alcalde de Nueva York. De repente, ¿qué querés que te diga? A esta altura del partido quiero agarrar de donde venga. La palabra de China, que vino un poco demorada, pero llegó finalmente, bueno, es una palabra de sensatez. También, ¿no? En el mismo estilo de la señora que no queremos nombrar. Claro, uno esperaba que China se pronunciara de esa manera el sábado, 3 horas después de que se conociera el tema. Está bien. Primero nos aseguramos que económicamente no íbamos a tener problemas. Siempre en el marco internacional estas cosas demoran mucho, la diplomacia y etcétera, etcétera, exige que el lenguaje sea el correcto, pero bueno, es por ese lado. Pero la verdad que China dijo lo que había que decir, cada país elige su camino. Porque si no, ¿cuál es el camino? ¿No? Ellos nos muestran el ejemplo de la democracia, ¿no? Esta cosa que salió a decir hace unas horas, ¿no? Este es nuestro hemisferio. No, ese no es. Yo no soy tuya. Exactamente. Conmigo no, varones, ¿te acordás? Exactamente, y si en Latinoamérica alguien quiere elegir otro camino y el pueblo elige tiene ese derecho. Camino, bueno, lo hará, porque lo ha hecho por derecha y por izquierda, También lo ha hecho por derecha. Bueno, tengo que ir cerrando, lamentablemente. Yo tenía algunas músicas para compartir con vos, pero estuvo mucho más lindo charlar. Sabés que yo estoy trabajando duramente sobre un documental que habla de los documentos de la dictadura. No puedo evitar el paralelo entre el decreto 941 y muchas de las instrucciones y las órdenes que yo estoy estudiando para ese documental. Es más, me acaba de cambiar el final del documental. Porque porque lo estaba terminando con la reforma laboral y ahora lo voy a tener que terminar con los documentos de interés. Y sí se impone, porque es una hipérbole perfecta, ¿entendés? De allá a acá, con el mismo sujeto en el medio, que es nada más y nada menos que el pueblo trabajador. Bueno, hay una cosa que muy pronto seguramente sabremos, aunque nos falta periodismo de investigación, entre otras cosas, en la Argentina, que es quiénes son los que están redactando este decreto, quiénes son los que están atrás. ¿Y quiénes son los que redactaron aquello? Exacto. Deben ser los hijitos. O los mismos estudios jurídicos. O los mismos estudios jurídicos. Algún día lo vamos a saber. De hecho, tuvimos 2 representantes de esos textos tan terribles como ministros, ¿no? Acordate, tuvimos al hijo del ministro de Educación que armó el libro blanco, que habló todo de esa persecución a docentes, y después tuvimos a otro señor también, que también fue de estos textos. Así que el gobierno de Milei se da el lujo de tener esos ministros de acuerdo a la ideología que ni siquiera sé si conoce y sustenta. Yo tengo mis dudas, si el tipo encima es un formado. Ojalá fuera un cuadro de estas historias, pero yo creo que ni siquiera eso. No. Yo creo que ni siquiera eso. Seguro que no. Esto no lo redactó él, seguro. El decreto no. La Bullrich tampoco. ¿Quién está atrás de la Bullrich? Vamos por eso. Va a ser el final de mi documental ahora. Me lo vienen cambiando. Bien. Me corren el arco. Y a mí me corren el tiempo, porque me tengo que ir ahora. Nos vamos hasta la semana. La semana que viene no vengo. Me voy a ir a Bariloche. Me voy a ir a Bariloche y voy a descansar un poquito. Van a tener una deliciosa música, la música de la columna vertebral, preparada por los Javieres. Yo me voy a descansar porque me hace un poquito de falta. Así que en el próximo, vamos a estar acá de vuelta con más lucha. Gracias, Pablo Yonto, muchas gracias por estar acá en medio de tus vacaciones. Entre esos tipos y nosotros, hay algo personal. Es del otro si algo le sale mal. Entre